¿Qué es una riostra? Los contraventeos. Contraflambeo también, perfecto. Entonces, ¿estos elementos para qué sirven? Sirven para dar un soporte lateral a nuestros demás elementos. ¿Para qué? Para que no se muevan en la dirección ortogonal a la que están colocados. Para eso nos queremos. Disipan energía y transmiten fuerzas de tensión y compresión. Entonces, particularmente este elemento, pues me dicen que está trabajando a tensión y que está formado, válgame Dios, que está formado por un ángulo de 203 por 102 por 13 milímetros. ¿Cómo está conformada esta nomenclatura? ¿Qué tipo de ángulo tengo aquí? Primero es el ala mayor, luego el ala menor y el espesor. Entonces es un ángulo de lados desiguales, LD, ¿verdad? Y así lo encontramos en el manual Inca, de acero a 36. Entonces ya con el acero, con el tipo de acero, pues ya tenemos varios valores de datos iniciales para poder comenzar a hacer nuestra revisión. ¿Cómo se muestra en la figura? Aquí nada más pues nos indica cómo es que está colocado nuestro elemento. Está conectado a una placa mediante varios tornillos y en un corte pues tenemos que el ala mayor es la que está conectada a dicha placa y está sometida a una carga axial TU. ¿Qué significa que tenga un subíndice U? Esta es una carga última. Significa que ya estoy trabajando con una carga de diseño, una carga que ya está factorizada. Entonces, cuando yo nada más utilizo T, significa que es una carga de servicio. Cuando ya utilizo TU, significa que es una carga que ya está factorizada. Implícitamente lo que estoy diciendo es que para hacer la revisión de este elemento lo voy a hacer bajo qué criterio. ¿Cuál de los dos criterios voy a aplicar aquí? ¿Qué criterio de diseño creen que debo de aplicar? Factores de carga y resistencia. Perfecto, chicos, exactamente. Esas son las cosas que ustedes tienen que identificar. Como no me dan una carga de servicio, entonces puedo hacer solamente la revisión por factores de carga y resistencia, ya que me están diciendo que considere una carga última. Se utilizan pernos de 5 octavos de pulgada y se desea conocer la capacidad a tensión del ángulo. Aunque en este ejemplo no nos están dando la carga última, no vamos a tener un valor con cual compararla en la resistencia del elemento. Es decir, solamente nos está pidiendo la capacidad de atención de este ángulo. Vamos a hacer la revisión para que quede muy claro y en el siguiente ejemplo sí vamos a colocar una carga de tensión. Bueno, ¿qué datos de entrada tenemos? Por principio de cuentas, nosotros debemos contar con la geometría en la cual pues vamos a disponer la colocación de los pernos. Muchas veces esta geometría nosotros la tenemos que proponer. ¿Cómo la vamos a proponer? Bueno, hay dimensiones mínimas que debemos considerar entre perno y perno, que generalmente se refiere a 2 veces el diámetro el que estamos proponiendo. Entonces, aquí obviamente tenemos mucho espacio y pues estas separaciones se vuelven mucho mayores que 2 veces el diámetro de los pernos que estamos utilizando. ¿Por qué necesitamos mínimo esos 2 veces el diámetro? Porque se tiene que dar un perfecto torque, un apretamiento a cada uno de estos tornillos. Y si no tenemos espacio suficiente en vertical y en horizontal, pues eso no va a poder ser posible. Entonces, también tenemos que considerar también el proceso constructivo para que podamos apretar correctamente estos tornillos. Entonces, en este caso, la geometría pues ya no las están proponiendo y vamos a revisar cómo funciona este ángulo bajo esas condiciones. El acero que nos proponen es utilizar acero A36, que si recuerdan es el que le corresponde a la mayoría de las placas y ángulos que nosotros utilizamos en la construcción, que implica que utilicemos un acero mayor, pues implica que también el costo va a ser mucho más grande. Entonces, tenemos también el diámetro de nuestro perno, que es de 5 octavos, y podemos de nuestro manual Inca obtener valores importantes que vamos a utilizar en el desarrollo de nuestro diseño, de nuestra revisión del elemento, como son el área global y la X testada. ¿Qué es la X testada? Es la distancia que nosotros tenemos al centroide de nuestro perfil. ¿Cómo sabemos que vamos a utilizar X testada y no Y testada? ¿Quién me dice por qué? A ver, ¿quién me dice por qué usamos X testada y no Y testada?
También esto ya se los expliqué en clase. Recuerden que cuando yo reviso el perfiles estructurales, debo de establecer cómo es que están colocados. Entonces, de acuerdo a la forma en la que están ubicados, pues yo tengo que identificar cuál es el eje fuerte de mi perfil. En este caso, el eje fuerte de mi perfil, pues aunque está volteado el ángulo, generalmente lo tenemos como una L, ahora está invertida, es el eje X, sigue siendo el eje X, a menos que lo tuviera en la otra dirección, pues sí sería el eje Y, pero así sigue siendo el eje X. Por eso la distancia al centroide que me interesa es la X testada. Entonces, aquí empezamos con nuestro procedimiento de diseño a partir de los esfuerzos de fluencia y de ruptura. Entramos a nuestra tabla en la que ya tenemos la clasificación del acero de acuerdo a la ASTM y, por ejemplo, aquí tenemos otra correlación entre la ASTM y las normas NMX que las podemos encontrar con los dos valores. Y podemos entrar ahí a verificar la clasificación del acero con la nomenclatura A36. Ustedes completaron la tabla y la tienen en megapascales, en kilogramos sobre centímetro cuadrado y también la tienen en KSI, que son 36. Aquí es muy fácil identificar cuáles son por la nomenclatura que tenemos en el tipo de acero. ¿Qué valores nos interesan? Nos interesan el valor de FY, que es de 250 megapascales o 2.530 kilogramos sobre centímetros cuadrados, y el FU. Aquí pues es conveniente que tomemos el rango mínimo, entonces vamos a tomar el de 400 o 4080 en sus respectivas unidades. Esos serían los primeros datos con los que nosotros empezamos a trabajar. A partir del tipo de acero conocemos los esfuerzos de fluencia y de ruptura. Entonces, como datos de entrada, pues ya podemos tener, además de ello, el diámetro efectivo. ¿Qué pasa con el diámetro efectivo? Recordemos que para calcularlo, pues únicamente al diámetro de nuestro perno le vamos a aumentar 1.6 milímetros por el proceso de fabricación y 1.6 milímetros para que tengamos una holgura y el perno entre sin problemas, dando un total de 3.2 milímetros. Entonces tenemos un diámetro del perno de 5 octavos y vamos a poner todas nuestras unidades en el sistema correcto, en el sistema adecuado para que todos nuestros resultados pues vayan siendo coherentes. Entonces, si utilizamos estos valores de esfuerzo de fluencia y de ruptura en el sistema internacional, entonces los diámetros pues tienen que estar en milímetros para que al hacer la conversión lo podamos pasar sin problema a centímetros o a metros, donde tengamos que hacer esas conversiones. Entonces, dejamos este valor que estaba en pulgadas, lo pasamos a milímetros, le sumamos los 3.2 y tenemos el diámetro efectivo de nuestros pernos, bueno, de nuestras perforaciones. Hablamos de la carga axial a tensión, que se trata de una carga última para que podamos utilizar el diseño por factores de carga y resistencia. Y del manual IMCA sacamos el área global del perfil, que en este caso son 3.710 milímetros cuadrados. Entonces todas nuestras unidades van coherentes con el sistema que estamos utilizando, en este caso el sistema internacional. Vamos a hacer la revisión por el primer estado límite de falla. En el primer estado límite de falla, por factores de carga y resistencia, me dice que esta resistencia nominal, que es igual a FY por AG, la voy a multiplicar por el factor phi, y ese factor phi pues vale 0.9, entonces todos estos valores ya los conozco, tengo el 0.9 de FY por el área global. Hago mis operaciones correspondientes y como les decía, hay que tener cuidado de hacer la conversión de unidades correctamente. Aquí tengo el punto 9 de 250 newtons sobre milímetros cuadrados y lo multiplico por 3.710 milímetros cuadrados y yo puedo cancelar fácilmente estos milímetros cuadrados. Yo estos 250 los tengo en megapascales, pero también son newtons sobre milímetros cuadrados. Sin problema lo puedo hacer esa conversión fácilmente. Para que este resultado me quede en kilonewtons, pues lo divido entre 1000. Entonces tengo la primera resistencia nominal factorizada. Recuerden que solamente lo vamos a hacer por el
método de factores de carga y resistencia. ¿Qué pasaría si tuviéramos que hacerlo por el método de ASD, que es lo que ustedes van a hacer de tarea? Lo único que tendríamos que hacer es, a partir de esta ecuación que tenemos aquí, ahora sería aplicar el factor de seguridad omega correspondiente. Y así tendríamos la otra resistencia nominal, pero con el método de ASD. Entonces, esta resistencia, pues como ven, es muy fácil de calcularla. Tenemos todos los valores para poder hacerlo. Vamos con la resistencia a la ruptura. Como les decía, vamos a revisar ruptura cuando nosotros tengamos conexiones atornilladas. Es el caso que estamos presentando. Entonces, en la resistencia nominal a ruptura, ahora tenemos que considerar el valor de la resistencia del material a la ruptura, es decir, FU. Vamos a considerar la disminución del área que estamos teniendo al colocarle esos agujeros y también consideramos este factor U. ¿Quién me recuerda quién es ese factor U? O por lo menos, ¿cómo se llama? ¿Factor de forma? No, ese no es factor de forma. ¿Cómo se llama ese factor? Tiene otro nombre. Y tiene mucho que ver precisamente con lo que nos dice aquí, resistencia a la ruptura. ¿Por qué? Porque le estoy colocando o poniendo agujeros a mi sección. ¿Qué implica entonces? ¿Quién me recuerda? ¿Número de perforaciones? No, no se refiere al número de perforaciones. ¿Qué significa la letra U? Es el coeficiente de rezago. Exactamente, gracias David, exactamente. Es el coeficiente de rezago por cortante. Ya les voy a preguntar qué significa el rezago por cortante, porque seguramente ya se les olvidó. Recordamos que este rezago por cortante lo único que quiere decir es que hay una disminución en los esfuerzos del elemento, porque le estoy quitando área. Y como le estoy quitando área, la distribución de esfuerzos ya no es uniforme. Se vuelve más hacia las partes donde sí tenemos placa, ¿verdad? Entonces se tiene que considerar ese factor de rezago por cortante porque me está disminuyendo la resistencia. ¿Cómo lo voy a considerar? Bueno, pues voy a ir a la tabla de 3.1 y ahorita vemos cómo la vamos a usar para poder calcular ese valor. Entonces, en esta ecuación, para poder obtener la resistencia a la ruptura, voy a utilizar ahora el factor phi correspondiente, que para este estado límite es de 0.75, FU, que es uno de mis valores de entrada. Entonces tengo estos dos valores de phi y de FU, pero me falta el área neta y me falta el coeficiente de rezago para la sección con la que estoy trabajando. ¿Qué debo de hacer para calcular U? Para calcular U, me voy a ir a la tabla de 3.1 de la norma, en la cual voy a entrar a revisar los posibles casos, que en este caso tengo 8 posibles casos en los cuales puedo verificar cuál es el comportamiento del elemento que estoy revisando. Entonces, si por ejemplo yo reviso el caso número 1, tengo que son para todos los miembros que trabajan a tensión. En este caso podríamos pensar, pues es ese, porque ahí trabaja a tensión. En los que la fuerza se transmite directamente con tornillos o soldaduras a cada uno de los elementos que forman su sección transversal, excepto en los casos 3, 4, 5 y 6. Si nuestro elemento no entra en ninguno de todos estos, nos regresamos al caso número 1, donde U vale la unidad. ¿Por qué? Porque todo se está transmitiendo a partir de tornillos o soldaduras, que no es el caso. Bueno, ahora el caso número 2 es el caso que corresponde a nuestro ejemplo, en el cual dice que todos los miembros en tensión, excepto las placas o perfiles OR y OC, y no tenemos placas o perfiles, nosotros tenemos ángulos, en los cuales la fuerza se transmite con tornillos longitudinales a algunos, pero no todos los elementos planos que forman su sección transversal. Entonces nos regresamos a nuestra figurita inicial, en la que nada más el elemento está conectado por una sola ala, no está conectado en la parte superior, tan solamente está conectado
en una de sus caras. Entonces, ahí es donde nosotros decimos, ya no podemos aplicar el caso 1, sino nos vamos al caso 2. No tenemos una placa, no tenemos un OR, ni tenemos un OC. Y nos dice que para secciones IR o IE, que no es nuestro caso, puede usarse como alternativa el caso 7. No es nuestra cuestión. Entonces, para este ejemplo me dicen que U se calcula como 1 menos X testada entre L. Y aquí L es la longitud de la conexión. ¿Cómo vamos a calcular entonces ese valor de U? Bueno, nos vamos a la distribución que nosotros tenemos de nuestros tornillos e identificamos cuál es la longitud de nuestra conexión. ¿Cuál va a ser esa longitud? La separación máxima que nosotros tengamos entre tornillos. Y de nuestro manual IMCA, pues ya habíamos verificado cuál es el valor de nuestra X testada. Yo les decía, ¿por qué tomamos X y por qué no tomamos Y? Porque este es el eje fuerte en el cual está orientado nuestro perfil. Si nosotros lo volteamos, si le damos una posición ortogonal a esta que tenemos, entonces no vamos a utilizar esta X testada, lo que utilizaríamos sería la Y. Tenemos la longitud de nuestra conexión y sustituimos en esta ecuación. ¿Qué hay que tener cuidado? Bueno, pues que estas dos unidades de X testada y de L estén en el mismo sistema para que se puedan eliminar. Y así podamos tener un factor adimensional que me va a disminuir la resistencia de nuestro perfil porque está considerando la posición de todos estos agujeros. Entonces ya con eso tenemos el valor de